Argentinos, se acaba la dictadura militar, se acaba la inmoralidad, la imprepotencia, se acaba el miedo y la represión, se acaba el hambre obrera, se acaban las fábricas muertas, se acaba el imperio del dinero sobre el esfuerzo y la reproducción. Se terminó, basta de ser extranjeros en nuestras tierras. Argentinos, vamos todos a volver a ser los dueños del país. Argentina será un pueblo, nace la democracia y renacen los argentinos. Decidimos el país que queremos, estamos enfrentados al momento más decisivo del último siglo. Y ya no va a haber ningún iluminado que venga a explicarnos cómo se construye la república. Ya no habrá más sectas de nenes, de papa, ni de adivinos, ni uniformados, ni de matones para explicarnos lo que tenemos que hacer. Ahora somos nosotros, el conjunto del pueblo, quienes vamos a decidir cómo se construye el país. Y que nadie se equivoque, que la lucha electoral no confunde a nadie. No hay dos pueblos, hay dos dirigencias, dos posibilidades, pero solo hay un pueblo. Es muy importante retomar la fecha y el contexto histórico en el cual este discurso fue presentado. El 27 de octubre de 1983, en la Plaza de la República, en Argentina, ante más de 1 millón de personas, Raúl Alfonsín dio un discurso con el cual se da inicio a su etapa como presidente y a la democracia y el final de la dictadura militar en este país. El doctor Alfonsín usó un discurso en donde vemos su poder con la lengua. En primera instancia, vemos cómo usa un tono cercano e informativo con el propósito de comunicar y ser directo con el receptor, en este caso el pueblo argentino. El emisor, Raúl, a lo largo de su discurso usa palabras como, abro comillas, ahora somos nosotros, cierro comillas, abro comillas, vamos a decidir, cierro comillas. Al hablar en primera persona del plural, involucrándose él mismo como un ciudadano más. Esto crea un sentimiento de confianza en el pueblo, porque al hablar en primera persona se hace él el primero en fomentar el cambio de la nación. Cabe resaltar el lenguaje estándar en el que se dirige al pueblo. Siendo un presidente, usa esta lengua para llegar con claridad a cada uno de sus ciudadanos. En su discurso el presidente Alfonsín utilizó la palabra, abro comillas, justicia social, cierro comillas, en más de 10 ocasiones, con el propósito de hacer llegar a la gente el mensaje demócrata que quería enfatizar. Así como utilizó la palabra, abro comillas, futuro, cierro comillas, 23 veces, mostrando una preocupación sobre el futuro de Argentina. Esto es uno de los principios de la propaganda, el de la orquestación, el cual hace repeticiones para que quede claro en el receptor. Usa un pensamiento crítico, ya que alega emoción por salir de la dictadura, sin embargo, dice no sentirse libre. Abro comillas. Hay que tener historia de libertad para poder asegurarla. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero también hay que hablar de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros vayan en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años y otros 70? ¿Por qué unos son míseramente pobres y otros exageradamente ricos? Hablo en nombre de todos los niños que no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de todos los enfermos que no tienen medicina. Hablo en nombre de todos aquellos que se les ha negado el derecho a la vida y de la dignidad humana. Unos países poseen en fin de abundancias, otros no poseen nada.
¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve entonces la conciencia humana? ¿Para qué sirve entonces las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año por hambre o por enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de los 900 millones de analfabetos. La explotación de los países ricos a los pobres debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay explotadores y explotados. Me dirijo a los países ricos para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Este discurso fue hecho el 12 de octubre de 1979 por Fidel Castro, quien en ese momento era el presidente de Cuba. Fue hecho en frente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Este discurso fue uno de los primeros dados por Fidel Castro oficialmente como presidente de Cuba, quien había sido apuntado como tal 2 años antes. A lo largo de este discurso podemos ver el poder en el lenguaje, en este caso en el discurso de Fidel Castro. Podemos ver cómo él intenta de relacionarse y hacer que el pueblo, no solamente el pueblo cubano, pero también el resto del mundo, se identifique con él por medio de frases como, por ejemplo, abro comillas, hablo en nombre de los niños en el mundo que no tienen un pedazo de pan, hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas, cierro comillas. En este caso podemos ver cómo él intenta de hacerles creer que él es su líder, hacerles creer al pueblo que él está ahí para todos, para representar a toda una comunidad que está en necesidad. Si recordamos el discurso de Fidel Castro, vemos que él usa esa frase, abro comillas, hablo en nombre de, cierro comillas, 3 veces, queriendo decir que él no solamente está ahí por las personas que votaron por él o por las personas que son ricas o por las personas que tienen poder, sino él también está ahí por las personas que son más necesitadas que las demás. Todo esto es, podemos decir que es para hacerle a la gente creer que él es su líder, que él es el líder del pueblo, que él está ahí para ayudarlos, que él está ahí para escucharlos y no solamente está ahí para el poder, sino para atender a las demandas y a todas las personas de su pueblo, de su comunidad, de su sociedad. Aunque sabemos que esto no fue así durante el tiempo que Fidel Castro fue presidente de Cuba. Para concluir, podemos decir que las dos personas, tanto Raúl Alfonsín como Fidel Castro, usaron estrategias similares durante sus dos discursos. Ambos intentaron de identificarse con el pueblo y de relacionarse con ellos, de hacer al pueblo sentir que ellos eran un ciudadano más y que lo único que querían era el bienestar del pueblo y el bienestar del país. De esta forma hacer a la gente creer que estaban ahí para ellos y que iban a escuchar todo lo que el pueblo quisiera y iban a ayudar al pueblo. Esto lógicamente creó un gran impacto en todo el pueblo. Muchas personas creyeron en ambos, lo que demuestra la capacidad y el poder que tuvieron estos dos al hacer estos discursos.